¿Alguna vez te has detenido a pensar por qué deberíamos pagar simplemente por el derecho a existir? No por alimento, no por vestimenta, sino por el mero hecho de ocupar un lugar bajo el sol. Nos han hecho creer que todo esto es para nuestro propio beneficio, que es el precio ineludible de la civilización y la seguridad. En la escuela no nos enseñan esto, en la televisión no lo mencionan. Nos han convencido de que la economía es una ciencia intrincada, accesible solo para unos pocos elegidos, y que las deudas son el motor natural del progreso. Pero, ¿y si te dijera que toda nuestra realidad financiera es un decorado artificial, construido hace muy poco? Ni siquiera te das cuenta de que pagas por el aire. ¿En qué momento cedimos ese derecho? ¿Quién decidió que debamos rendir cuentas por cada céntimo ganado ante una estructura que no produce nada? Observa tu propia vida. Te despiertas con el sonido de la alarma, dedicas las mejores horas de tu actividad biológica a conseguir recursos que luego entregas de vuelta al sistema en forma de intereses, comisiones y cargos. ¿Crees que eres el dueño de tu casa o apartamento? Intenta dejar de pagar el impuesto predial y pronto descubrirás quién es el verdadero propietario. Tu propiedad es una ilusión. Tu libertad es simplemente la longitud de la correa ajustada por tu historial crediticio. Lo más aterrador de esta historia no es que nos hayan engañado. Lo verdaderamente espantoso es la sincronía alarmante con la que esta trampa se cerró en todo el mundo. Si empiezas a cruzar fechas, se te erizará el vello de la nuca. Esto no es una teoría de conspiración. Son hechos fríos y duros, disponibles en los archivos, pero ocultos tras montañas de basura informativa. La versión oficial de la historia económica se desmorona en cuanto empiezas a hacer las preguntas correctas. Nos dicen que el sistema bancario ha evolucionado a lo largo de milenios, pero el monstruo que hoy controla el mundo nació prácticamente al mismo tiempo en todos los países desarrollados, a finales del siglo XIX y principios del XX. Parece como si alguien hubiera pulsado un botón y hubiera distribuido el mismo manual de instrucciones a los gobiernos de diferentes naciones. Reflexiona sobre cómo vivía la gente antes de la era de los bancos centrales. El mundo no estaba sumido en el caos. Al contrario, fue una época en la que la palabra de un comerciante honesto valía más que el oro, y la trampa de la deuda era una vergüenza, no una norma de vida. Retrocedamos en el tiempo. Hasta mediados del siglo XIX, en la mayoría de los países del mundo, existía un modelo de interacción completamente diferente. Las personas intercambiaban valores reales: oro, plata, grano, trabajo. Todo esto tenía un peso físico y un valor concreto. Pero lo más importante, el dinero era una herramienta, no una mercancía. ¿Entiendes la diferencia? Una herramienta ayuda a construir una casa. Una mercancía es algo que compras. Hoy en día, el dinero en sí mismo se ha convertido en una mercancía que nos venden en alquiler con intereses. Es una sustitución de conceptos de una magnitud colosal. Antes, el ser humano era autónomo. Si tenías tierra, podías construir una casa en ella, y nadie te pedía un permiso de construcción, un plano aprobado por una comisión y una tasa de conexión a la red. Tú eras el creador de tu realidad. Hoy eres un usuario al que se le ha otorgado una licencia temporal para vivir, y esta licencia debe renovarse constantemente. Cuanto más investigaba, más aterradora se volvía la imagen de la unificación global. Presta atención al periodo comprendido entre 1870 y 1913. Fue precisamente en este corto lapso histórico cuando en la mayoría de los países de Occidente y sus colonias se produjo un cambio drástico en las reglas del juego. Se introdujeron leyes que hacían obligatorio el uso de billetes bancarios estatales y más tarde centralizados. Antes de este momento, en muchas regiones circulaban monedas privadas, pagarés de comunidades locales, letras de cambio de empresas reales. La economía estaba descentralizada, era viva e increíblemente resistente a los choques externos. Una crisis local permanecía local,
pero a alguien le interesaba mucho unificar todos los vasos financieros en un solo sistema circulatorio. ¿Para qué? Para tener la capacidad de extraer sangre de todo el organismo simultáneamente. Mira la creación del Sistema de Reserva Federal en 1913. Es un ejemplo clásico, pero no el único. Estructuras similares, bajo diferentes nombres, comenzaron a aparecer por todas partes, como setas después de la lluvia. Aunque el Banco de Inglaterra se creó antes, fue en este período cuando adquirió sus funciones totalitarias de regulador. Alemania, Francia, Japón. El guión es el mismo en todas partes. A las personas, gradualmente, paso a paso, se les retira el oro y la plata reales, reemplazándolos por certificados de papel. Al principio nos decían, este papel equivale a oro, puedes cambiarlo de nuevo en cualquier momento. Esa fue la primera mentira. Fue el anzuelo. Tan pronto como la población se acostumbró a los convenientes papeles y dejó de llevar monedas pesadas en los bolsillos, la trampa comenzó a cerrarse. Pero no se trata solo del dinero, se trata del lenguaje y los significados. Se produjo una subversión lingüística. Mira la palabra crédito. Proviene de la raíz latina que significa creer, confiar. Inicialmente, era una relación entre dos personas basada en la reputación. Ahora, el crédito es un mecanismo de subyugación matemáticamente calculado, donde la confianza ha sido reemplazada por garantías y cobradores. O toma la palabra hipoteca. Traducida de lenguas antiguas, en particular del griego, tiene raíces que se refieren al concepto de una garantía hasta la muerte. Una garantía mortal. Firmas un contrato que literalmente extrae tu energía vital durante 20 o 30 años. Pagas con tu tiempo, el único recurso irrecuperable. El sistema de control no se construyó sobre cañones ni cárceles, se construyó sobre papel. La burocracia se convirtió en ese cemento invisible que ató a la sociedad libre. ¿Has notado qué tan sincronizadamente aparecieron los pasaportes en su forma moderna en diferentes países? Antes de la Primera Guerra Mundial, una persona podía viajar por medio mundo sin un solo papel. Las fronteras eran convenciones en un mapa, no alambre de espino con puestos armados. La introducción del sistema de pasaportes se presentó como una medida temporal de necesidad militar, pero, como bien se sabe, no hay nada más permanente que las medidas temporales del gobierno. Nos han numerado, registrado, nos han transformado de almas vivientes a personas físicas, sujetos de derecho, que pueden ser gestionados a través de estatutos y códigos. Y aquí llegamos a la pregunta más interesante. ¿A quién beneficia esto? ¿Quién ganó con que miles de millones de personas perdieran su independencia financiera y se convirtieran en engranajes de un mecanismo global? La respuesta no reside en los nombres de políticos concretos. Son solo gerentes reemplazables, actores que leen un texto de un teleprompter. La respuesta reside en la estructura de la deuda misma. Toda la masa monetaria moderna es deuda. Cada billete en tu billetera, cada dígito en tu cuenta bancaria, apareció en el mundo solo porque alguien, en algún lugar, se endeudó. Si mañana todos devolvieran todas sus deudas, el dinero simplemente desaparecería del mundo, dejaría de existir. Cero absoluto. El sistema está diseñado para que nunca paguemos. El déficit está incorporado en la fórmula matemática de nuestra existencia. No es un error, no es un fallo del sistema, es su característica principal. Nos han metido en una rueda de hámster donde debemos correr solo para mantenernos en el mismo lugar. Pero, ¿cómo se logró exactamente esto? ¿Cómo se convenció a millones de artesanos, agricultores y comerciantes libres para que renunciaran a su independencia? Aquí entra en juego la tecnología del déficit artificial y la monopolización. Seamos sinceros. Para obligar a una persona libre a trabajar para el sistema, primero hay que privarla de la posibilidad de trabajar para sí misma. Esto no ocurrió de la noche a la mañana. Fue una operación cuidadosamente planeada para destruir la autonomía económica del individuo.
Cuanto más me sumergía en los archivos de principios del siglo XX, más claro se volvía este inquietante patrón. Vemos un ataque sincronizado contra las pequeñas empresas de artesanos y agricultores en todos los países desarrollados. Fue una guerra no con armas, sino con reglamentos. ¿Alguna vez te has preguntado de dónde surgió el concepto de licenciamiento? En el siglo XIX, si sabías cortar el pelo, eras un peluquero. Si sabías construir, eras un carpintero. Tu licencia eran tus manos y las opiniones de tus vecinos. Pero de repente, como por arte de magia, el Estado comienza a introducir permisos obligatorios para ejercer una actividad. El derecho al trabajo, que es un derecho natural de todo ser humano vivo, se sustituye por un permiso de trabajo que hay que comprar a los burócratas. Este es un cambio de paradigma fundamental. Lo que era tuyo por nacimiento se convirtió en un privilegio, otorgado a cambio de dinero. Miren las fechas. El período de 1910 a 1930 es el momento en que las restricciones legislativas se apretaron simultáneamente en América, Europa y Asia. Fue entonces cuando se introdujeron masivamente estándares, normativas técnicas, normas sanitarias que eran imposibles de cumplir en las condiciones de un hogar privado o un pequeño taller. Esto no se hizo para la seguridad del consumidor, como nos dicen los libros de texto. Se hizo para destruir a los competidores de las grandes corporaciones. Una pequeña panadería no puede permitirse un local separado para lavar y un tecnólogo a tiempo completo, pero una planta gigante sí puede. Así se crearon artificialmente monopolios. El sistema expulsó a las personas de sus propias casas y talleres, empujándolas a enormes fábricas. La persona dejó de ser un creador. Se convirtió en una función, un apéndice de la máquina. Pero el truco más ingenioso y diabólico se aplicó con los impuestos. ¿Sabes que el impuesto sobre la renta es una invención relativamente reciente? En la mayoría de los países no existía hasta principios del siglo XX o se introducía como medida de emergencia durante la guerra y se cancelaba de inmediato. Pero en 1913, en los Estados Unidos y posteriormente en otros países, se adoptaron leyes sobre el impuesto sobre la renta permanente. Al principio, nos lo vendieron bajo el pretexto de la justicia social, diciendo que solo los ultrarricos pagarían. Fue una trampa clásica. El umbral de entrada fue disminuyendo gradualmente, las tasas aumentaron y pronto cada persona que trabajaba cayó en esta red. Reflexiona sobre la absurdidad de la situación. El Estado graba tu trabajo, es decir, tu energía vital, incluso antes de que hayas tenido tiempo de recibir el dinero en mano. Trabajas parte del año gratis, solo para cubrir los intereses de las deudas del gobierno que tú no has contraído. Paralelamente a la presión económica, se llevó a cabo una reestructuración mental. El sistema educativo que conocemos hoy se introdujo precisamente en este periodo. El modelo de escuela prusiano, orientado a la disciplina y la obediencia, se exportó por todo el mundo. Los patrocinadores de la nueva economía no necesitaban pensadores, filósofos o artesanos libres. Necesitaban ejecutores, capaces de realizar operaciones rutinarias de 9 a 5 y no hacer preguntas innecesarias. La escuela dejó de ser un lugar de transmisión de conocimientos sobre el mundo y se convirtió en una fábrica de producción de personal. De los programas desaparecieron la lógica, la retórica y la gestión de las finanzas personales. Fueron reemplazados por el aprendizaje de hechos. Nos enseñaron en qué año tuvo lugar la batalla de Waterloo, pero no nos enseñaron cómo funciona el interés compuesto o cómo defender nuestros derechos en un tribunal. Esto no es una coincidencia. Es la creación del consumidor y deudor perfecto. Una persona que no entiende cómo funciona el dinero está condenada a ser su esclava. Otra pieza importante de este rompecabezas es la destrucción de las comunidades y cooperativas. Antes de la era de los bancos centrales, las personas se unían en arteles, cajas de ayuda mutua y uniones de crédito. El dinero circulaba dentro de la comunidad, los intereses se quedaban en casa.
Esto hacía que las personas fueran fuertes e independientes de las crisis externas. Pero la legislación destruyó sistemáticamente estas formas de asociación, imponiendo la intermediación bancaria. Los bancos obtuvieron el monopolio de la creación de dinero de la nada. Piensa, cuando tomas un crédito, el banco no te da el dinero de los depositantes, simplemente imprime números en la pantalla, creando una nueva deuda. Pero tú debes devolverlo con trabajo real más intereses. Esta es una anomalía matemática que inevitablemente conduce a la concentración de todos los recursos en manos de quienes imprimen dinero. He investigado los archivos y me he topado con una extraña sincronía en la adopción de leyes sobre el uso de la tierra. En algún momento, se introdujo prácticamente en todas partes un impuesto sobre la propiedad inmobiliaria. Esto significa que nunca eres realmente dueño de tu casa. Simplemente la alquilas al Estado. Si dejas de pagar, te la quitarán. Esto destruyó la sensación de seguridad. Antes, el hogar era una fortaleza, un nido familiar que se transmitía de generación en generación. Ahora es un activo que figura en el balance y requiere inversión constante. Una persona que teme perder el techo sobre su cabeza es mucho más complaciente. Aceptará cualquier trabajo, cualquier condición, solo para pagar el tributo anual. Este sistema no podría existir sin coordinación global. Vemos cómo las mismas familias y clanes financieros están en el origen de la creación de bancos centrales en Londres, París, Berlín y Nueva York. Actuaron como un organismo unificado, apoderándose del control del planeta no a través de la conquista de territorios, sino a través del control de los flujos de dinero. Crearon un mundo donde el déficit es un estado artificial. Las tecnologías del siglo XX ya permitían alimentar y vestir a todos, pero la abundancia no es rentable para el sistema de control. Si una persona lo tiene todo, es imposible controlarla. Por eso se puso en marcha la máquina del consumo. Nos convencieron de que la felicidad es una nueva compra. La moda, la obsolescencia programada de los productos. Todo esto son herramientas para obligarnos a gastar lo que aún no hemos ganado. Mira los años 30, la Gran Depresión y crisis similares en Europa. La historia oficial habla de fallos del mercado, pero los hechos gritan que fue una expropiación planificada de activos. La contracción de la masa monetaria por parte de los bancos centrales provocó la quiebra de miles de empresas y granjas independientes. Por céntimos se compraron tierras, fábricas y, lo más importante, la libertad de las personas. Fue entonces cuando se sentaron las bases del mundo corporativo en el que vivimos ahora. Un mundo donde una corporación tiene más derechos que una persona. La persona jurídica se volvió más importante que la persona viva. Fue la mayor sustitución en la historia del derecho. ¿Alguna vez te has preguntado por qué los precios siempre suben? Nos dicen que la inflación es un proceso natural, un signo de una economía en desarrollo. Pero usemos la lógica. Las tecnologías se perfeccionan, la producción se robotiza, la logística se acelera. Según todas las leyes de la física y el sentido común, los bienes deberían ser más baratos. Hacer una silla hoy es 100 veces más fácil y rápido que hace 100 años. ¿Pero por qué cuesta más? La respuesta es simple y terrible. La inflación no es un fenómeno natural. Es un impuesto oculto que no se deduce de tu nómina, sino que se retira directamente de tu bolsillo, devaluando tu trabajo. Es un mecanismo creado especialmente para que nunca puedas acumular suficientes recursos para salir del sistema. Si el dinero no se derrite, te vuelves independiente. Si el dinero arde en tus manos, te ves obligado a ir a trabajar una y otra vez. Volvamos a los puntos clave de este robo. 1933. Estados Unidos de América. Bastión de la democracia y la propiedad privada. El presidente Roosevelt firma el Decreto Ejecutivo número 612. Recuerda este documento. Declara ilegal que los particulares posean monedas, lingotes y certificados de oro. Bajo amenaza de cárcel y enormes multas,
se obliga a la gente a entregar sus bienes reales al Estado a cambio de dólares de papel. Este fue el momento de la verdad. De la noche a la mañana, millones de personas pasaron de ser propietarios de capital a poseedores de pagarés del gobierno. Medidas análogas, aunque no siempre tan abiertas, se tomaron en todo el mundo. El oro es libertad, porque no debe nada a nadie. El papel es dependencia, porque su valor lo dicta quien posee la imprenta. Pero este fue solo el primer acto. El segundo acto de la obra global tuvo lugar en 1944 en Bretton Woods, y luego se consolidó definitivamente en 1971, cuando se rompió el último vínculo entre el dinero y el oro. A partir de ese momento, el dinero se volvió fiduciario, respaldado solo por la palabra de honor de los gobiernos y el poder militar. Comenzó la era de la emisión ilimitada. Los bancos obtuvieron el derecho a crear dinero literalmente de la nada. Esto se llama reserva bancaria fraccionaria. Cuando tomas una hipoteca, el banco no te entrega los ahorros de alguien, simplemente introduce números en el ordenador, creando un nuevo depósito. Este dinero no existía un segundo antes, pero la deuda que asumes es absolutamente real. Estás obligado a devolverla con tu tiempo. Aquí radica la principal trampa matemática de la que los economistas guardan silencio. Los bancos crean el cuerpo del crédito, pero no crean el dinero para pagar los intereses. Siempre hay menos dinero en el mundo que deudas. Es un juego de sillas musicales, donde deliberadamente hay menos sillas que jugadores. Para devolver un crédito con intereses, alguien debe tomar un nuevo crédito, inyectando dinero nuevo en el sistema. Esta es una pirámide financiera clásica, elevada al rango de política estatal. La quiebra de una parte de la población está matemáticamente incorporada en el sistema. Alguien tiene que perder para que el sistema continúe existiendo. Y este alguien suele ser el ciudadano común, no las corporaciones, que siempre serán rescatadas a expensas de los contribuyentes. ¿A quién beneficia mantenernos en esta rueda? Mira la estructura de las corporaciones transnacionales. En los años 20 del siglo pasado, cuando el torniquete bancario se apretaba, surgieron los primeros cárteles globales. El ejemplo más brillante que demuestra que la economía es gestionada y no se desarrolla caóticamente es el cártel Phoebus. En 1924, los mayores productores de bombillas eléctricas de todo el mundo se reunieron en Ginebra. Acordaron reducir artificialmente la vida útil de las bombillas de 2.500 horas a 1.000. Los ingenieros trabajaron específicamente en el empeoramiento de la calidad del producto. Este es un hecho documentado. ¿Por qué? ¿Para qué compres bombillas con más frecuencia? Este es el nacimiento del concepto de obsolescencia programada. Hoy en día, este principio impregna todo. Los objetos se rompen justo después del periodo de garantía. Los teléfonos se ralentizan después de las actualizaciones. La ropa se rasga después de una temporada. Esto no es incompetencia de los fabricantes, es una estrategia para extraer recursos. La economía de la deuda requiere un volumen constante de dinero. Si compras un coche eterno y un frigorífico eterno, dejarás de solicitar créditos al consumo. El sistema bancario colapsará. Por eso nos obligan a consumir basura, convirtiendo el planeta en un vertedero y nuestra vida en una carrera por los nuevos modelos. Pagamos por ello 2 veces. La primera vez con dinero, la segunda vez con ecología y salud. Echa un vistazo a las fechas de creación de los monopolios clave: farmacéutica, energética, agroindustrial. Todos estos gigantes se formaron y fortalecieron precisamente en periodos de crisis organizadas por los banqueros. La Gran Depresión y las recesiones posteriores destruyeron la clase media, permitiendo que el gran capital comprara activos a precios de saldo. Esto se llama consolidación del mercado. Hoy entras en un supermercado y ves cientos de marcas. Es una ilusión de elección. Si miras la estructura de propiedad, resulta que el 90% de los productos son fabricados por 10 megacorporaciones.
Y estas corporaciones, a su vez, pertenecen a los mismos fondos de inversión. El círculo se ha cerrado. El dinero fluye de un bolsillo de los amos a otro, y nosotros solo servimos a este flujo, quedándonos con las migajas para subsistir. Otra herramienta de presión es la complicación de las leyes. En el siglo XIX, el Código Fiscal cabía en unas pocas páginas. Hoy en día son miles de volúmenes, en los que ni siquiera un jurista profesional puede comprender. Esto se hace intencionadamente. La complejidad crea dependencia de los especialistas y miedo a cometer un error. Una persona común no puede hacer negocios sin contratar un ejército de contables y consultores. Esta es una barrera de entrada que elimina a los competidores. El sistema nos dice: no intentes ser independiente, es demasiado complicado y peligroso. Ve a trabajar por cuenta ajena. Allí todo se resolverá por ti. Conviértete en un engranaje. Pero lo peor está sucediendo ahora. Estamos al borde de que el dinero en efectivo, el último bastión del anonimato y la libertad, sea destruido sistemáticamente. Bajo el pretexto de luchar contra la delincuencia y por comodidad, nos están arrinconando en un campo de concentración digital. Los pagos anónimos permiten rastrear cada uno de tus pasos, cada compra, cada hábito. Esto ya no es solo economía, es vigilancia total. Si antes podías esconder un colchón bajo el colchón y sobrevivir a tiempos difíciles, ahora tus ahorros son un registro en una base de datos que puede ser puesto a cero o congelado con un solo clic si tu comportamiento no agrada al algoritmo. Y aquí llegamos al momento en que la trampa se ha cerrado definitivamente. Si a principios del siglo XX nos quitaban el oro y el derecho al trabajo libre, a mediados de siglo, el sistema pasó al activo más importante: nuestro cuerpo y nuestra mente. Esta es precisamente la gran bomba de la que no se habla en la sociedad decente. Acostumbrados a concebir la reconfiguración como un evento súbito, comparable a un cataclismo universal, la verdadera reordenación transcurrió en sigilo, desprovista de estruendo o alarmas. Fue una transformación radical del estatus humano. De ser custodios del planeta y artífices de su devenir, se nos relegó a meros componentes. ¿Alguna vez se ha detenido a meditar sobre el significado de la expresión «recursos humanos»? Surgió en el argot corporativo precisamente cuando el entramado alcanzó su consolidación. Un recurso evoca el petróleo, el carbón, la madera. Los recursos se extraen, se explotan y una vez agotados, se descartan. Dejamos de ser percibidos como personas. Nos convertimos en una partida de personal, en cifras estadísticas, en una línea presupuestaria. Observe la maestría con la que se orquestó la esterilización del conocimiento. Hace tan solo 100 años, una persona promedio podía erigir su hogar, sanar dolencias comunes, cultivar sus alimentos y reparar sus herramientas. Esto representaba un peligro para el sistema, pues confería autonomía. Hoy, el habitante urbano contemporáneo es un ser aquejado de indefensión aprendida. Ignoramos el funcionamiento de nuestras redes de saneamiento, el origen de la energía eléctrica o la composición real de nuestros alimentos. Hemos delegado nuestra existencia a especialistas, pero ¿quién regula a estos especialistas? ¿El mismo sistema? Un círculo vicioso. No se puede tratar a un paciente sin un protocolo aprobado por la autoridad competente. No se puede instruir a jóvenes sin un currículo dictado por el ministerio. Cualquier intento de desviarse del cauce establecido se castiga por ley. No se trata de salvaguardar la calidad, sino de monopolizar la verdad. El ámbito de la medicina y la industria farmacéutica es un claro exponente de esta dinámica. A principios del siglo XX, coexistían innumerables enfoques terapéuticos: la naturopatía, la homeopatía, la herbolaria. Sin embargo, tras la publicación del informe Flexner en 1910 en Estados Unidos y reformas análogas en Europa, todos los métodos alternativos fueron proscritos.
Únicamente aquellas instituciones dispuestas a prescribir fármacos químicos patentados recibían financiación. Note la énfasis en lo patentado. La manzanilla no se puede patentar, no genera ganancias extraordinarias, pero un compuesto sintético sí. Así se forjó una industria cuyo interés radica no en la curación del paciente, sino en el alivio sintomático, perpetuando la enfermedad en un estado crónico. El consumidor ideal es aquel que padece afecciones prolongadas pero no mortales, y que al mismo tiempo es capaz de trabajar para costear su tratamiento. Paralelamente, se lanzó una ofensiva contra la seguridad alimentaria. La Revolución Verde, a mediados de siglo, se presentó como la solución al hambre. En realidad, supuso la inserción de la agricultura en la dependencia de la petroquímica. Las variedades de semillas tradicionales, aptas para siembras sucesivas, fueron desplazadas por híbridos. Estas semillas no producen descendencia o están protegidas por patentes, obligando al agricultor a adquirirlas nuevamente cada temporada. ¿Percibe la magnitud del fraude? A la humanidad se le ha despojado del derecho a la alimentación. Ahora, para producir alimentos básicos, es necesario recurrir a gigantes químicos. Los agricultores, antaño propietarios independientes, se han transformado en siervos de conglomerados agroindustriales, ahogados por deudas de maquinaria y fertilizantes. Nosotros, por nuestra parte, consumimos alimentos de apariencia auténtica, pero desprovistos de nutrientes, carentes de minerales y vitaminas. Esto ha desencadenado una epidemia de dolencias crónicas, beneficiando así a las empresas farmacéuticas. Unos se benefician de otros. No obstante, la fase más perturbadora de esta reconfiguración ha sido la mercantilización del ser humano. Al momento de su nacimiento, se genera un documento, el certificado de nacimiento. Para usted es un mero recuerdo. Para el sistema representa la creación de una unidad de registro, un contribuyente adicional, un respaldo para la deuda pública. Ciertas teorías jurídicas, celosamente silenciadas, sostienen que este documento es, de hecho, un instrumento financiero negociable en bolsa. El Estado utiliza su trabajo futuro como garantía de sus empréstitos. Usted aún no ha dado su primer paso y su vida ya ha sido valorada, empaquetada en un derivado y vendida. Vivimos en un mundo donde la ficción legal, la persona jurídica, ha suplantado al ser humano vivo. ¿Cree que acude a un tribunal o a una entidad bancaria como persona? No. Acude como representante de su propia identidad, concebida por el Estado. Y esta identidad carece de todo derecho frente a su creador. Las tecnologías han asestado el golpe de gracia a nuestra libertad. Se nos prometió que las máquinas nos liberarían del trabajo, que trabajaríamos 4 horas diarias y nos dedicaríamos a la creatividad. ¿Qué constatamos en realidad? Trabajamos más que los campesinos en la Edad Media. Los dispositivos que supuestamente nos otorgarían libertad se han convertido en collares digitales. Estamos conectados las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Su empleador, su banco, la administración tributaria, todos residen en su bolsillo. Los algoritmos de redes sociales, diseñados por los más destacados conductistas, le conocen mejor que usted mismo. Dirigen sus anhelos, su indignación, sus decisiones. Esto trasciende el simple control. Es una programación de la realidad. Hemos alcanzado un punto de no retorno. El sistema ya no precisa millones de productores independientes. Requiere personal de apoyo para robots y algoritmos. La clase media, pilar de la democracia o su simulacro, está siendo sistemáticamente desmantelada. Los ricos se enriquecen aún más, los pobres se empobrecen y la franja intermedia se desvanece. No se trata de una crisis, sino de la demolición controlada de una estructura obsoleta. Nos preparan para una nueva normalidad en la que no poseerá nada y será feliz. Así proclama el lema de una conocida organización internacional, omitiendo añadir: será feliz porque no tendrá elección. Alquiler en lugar de propiedad, suscripción en lugar de compra,
coche compartido en lugar de vehículo propio, vivir de alquiler en lugar de poseer una vivienda. Todo ello se presenta como comodidad y ecología. En realidad, supone un regreso al feudalismo, pero a una escala digital inédita. Usted paga una renta por cada instante de su existencia. Actualmente, observamos cómo el sistema pone a prueba herramientas de control absoluto, pasaportes digitales, sistemas de crédito social, huella de carbono. Esto no es ciencia ficción, ya está operativo en regiones piloto. Si antes podía ser sancionado con una multa, en el futuro se le desconectará de los servicios básicos. Impago de impuestos, incumplimiento de procedimientos, su billetera digital se bloquea, su pase de transporte se anula. Usted queda marginado de la sociedad en un instante. Esta es la jaula sin barrotes que se ha construido ante nuestros ojos durante el último siglo. Y hemos contribuido a su edificación canjeando comodidad por libertad. Habitamos un escenario que tomamos por la única realidad posible. Mire a su alrededor. Esas oficinas acristaladas, las interminables galerías comerciales, los edificios administrativos, no son meras construcciones. Son templos de una nueva fe, donde la burocracia es la deidad y la tasa de interés, el profeta. Hemos llegado al desenlace de nuestra indagación, y ahora, con todas las cartas sobre la mesa, el panorama se torna escalofriantemente nítido. El sistema que se ha edificado durante los últimos 150 años no tiene como propósito el desarrollo humano. Ha sido concebido como una explotación agrícola perfecta. Y nosotros, en esta explotación, no somos los agricultores, somos el ganado. Suena crudo, cínico. Pero apartemos las emociones y analicemos el balance neto. ¿Qué posee usted realmente? Su cuerpo pertenece a la medicina y a las oficinas de reclutamiento. Sus pensamientos son moldeados por los algoritmos de las redes sociales y los programas educativos. Su dinero son cifras en un servidor bancario que puede suspenderle en un segundo. Su hogar es un bien sujeto a impuestos que tiene en alquiler al Estado. El truco más genial de esta estructura es que se sustenta en nuestro consentimiento voluntario. No es una prisión con barrotes donde guardias le retienen por la fuerza. Es una celda mental. Cada mañana nos levantamos, nos ponemos nuestro uniforme y vamos a servir a mecanismos que nos drenan la vida. ¿Por qué? Porque se nos ha infundido el miedo. El temor a quedarnos sin sustento, a ser excluidos del rebaño, a la incertidumbre de la libertad. El sistema ha criado generaciones que, aterrorizadas por la responsabilidad, nos resulta más fácil pagar un impuesto y dormir tranquilos que indagar a dónde van esos fondos. Es más sencillo solicitar un crédito y adquirir una solución prefabricada que crear algo propio. Hemos canjeado el derecho a ser creadores por el derecho a ser consumidores. Y este trueque se selló no con sangre, sino con el consentimiento tácito de millones de masas. ¿Alguna vez se ha preguntado por qué el sistema reacciona con tal agresividad ante cualquier intento de autonomía? ¿Por qué está prohibido recolectar agua de lluvia en algunos estados? ¿Por qué no se puede vender leche de la propia vaca al vecino sin un sinfín de permisos? ¿Por qué se considera sospechosa la vida en el bosque sin registro? Porque una persona independiente es un fallo en la matriz. No genera beneficios para los bancos, no consume basura, no ve publicidad y es imposible de intimidar mediante el despido. Un individuo así es un excéntrico. 1 millón de individuos así supone el colapso del sistema. La economía del endeudamiento solo perdura mientras existan quienes se endeudan. La pirámide de poder se mantiene en pie únicamente porque nosotros la sostenemos. Si nos apartamos, se derrumbará bajo su propio peso. Pero el problema radica en que hemos olvidado cómo mantenernos en pie. Durante los últimos 100 años, hemos sido modificados genéticamente a través de la cultura y las leyes. Hemos perdido las habilidades de supervivencia y autoorganización. Si mañana se cortasen la electricidad e Internet, la civilización en las metrópolis colapsaría en 3 días.
Nos hemos convertido en apéndices absolutamente indefensos de la infraestructura. Y precisamente esta indefensión es la garantía de que no iremos a ninguna parte. Aceptaremos cualquier condición, cualquier collar digital, cualquier experimento médico, con tal de mantener nuestro confort, nuestra agua caliente y el servicio de entrega a domicilio. El sistema lo sabe que no habrá rebelión, porque el rebelde debe ser fuerte, y a nosotros nos han debilitado. La reconfiguración de la que tanto hablan los teóricos de la conspiración ya ha tenido lugar. Ya no somos ciudadanos de Estados-nación, somos usuarios de una plataforma global. Nuestros pasaportes son meros nombres de usuario para acceder al sistema. Nuestros derechos son términos de servicio que el administrador puede modificar en cualquier momento, sin previo aviso. ¿Ha notado cómo el concepto de derecho humano está siendo sustituido por el de privilegio? Un privilegio se merece con buen comportamiento, un estado médico adecuado, lealtad, ausencia de deudas. El crédito social no es el futuro de China, es el presente global. Simplemente, en algunos lugares es explícito y en otros está oculto en las puntuaciones de los bancos y aseguradoras. ¿Cuál es entonces el golpe filosófico que prometí revelar? Es simple y aterrador a la vez. No hay salida exterior, no hay a dónde huir. Todo el planeta está cartografiado en parcelas catastrales. Todos los bosques están contabilizados. Todos los ríos están vigilados. No puede navegar a una isla desierta, pues los satélites lo ven todo. La única salida es la interior. El sistema posee su cuerpo físico y su entidad legal, pero no puede poseer su conciencia, a menos que usted mismo se la entregue. La liberación comienza con la comprensión de que todo lo que nos rodea es un juego con reglas inventadas. El dinero es papel, la deuda es un invento, el estatus es una ilusión. Las leyes que contradicen el sentido común y el derecho natural son meros textos impresos. Solo temen una cosa, que despertemos, que dejemos de creer en el valor del papel recortado, que empecemos a negociar directamente entre nosotros, sin intermediarios, que recordemos que la tierra, el agua y el aire nos pertenecen por derecho de nacimiento, no por derecho de alquiler. Construyen vallas digitales porque saben que su poder es un coloso de pies de barro. Toda esta maquinaria se sustenta en nuestra confianza y nuestro miedo. Elimine el miedo, y el policía será solo un hombre con uniforme. Elimine la confianza, y el banquero será solo un estafador con calculadora. Vivimos un tiempo excepcional en el que se han caído las máscaras. Antes, la esclavitud era burda, cadenas y látigos. Ahora es elegante, hipotecas y carreras. Pero la esencia no ha cambiado. La voluntad ajena rige su destino. Y ahora que sabe cómo se construyó esta prisión invisible, desde la falsificación del oro por papel hasta la sustitución de la educación por un manual de instrucciones, tiene una elección. No puede cambiar el sistema individualmente con un chasquido de dedos, pero puede dejar de ser su engranaje perfecto. Puede empezar a crear sus propios focos de autonomía, a estudiar las leyes para usarlas como escudo y no como espada, a adquirir habilidades irrecuperables, a forjar vínculos con personas reales, no con avatares.